Hola, soy Elizabeth Miras, directora de Extintra y mentora en el programa ICTM Focus on You. Espero que esta masterclass, que durará aproximadamente unos 30 minutos, sea de gran contenido de valor, que te ayude y especialmente la he preparado para que disfrutes. Muchos profesores, a lo largo de las formaciones y las mentorizaciones que he compartido durante años, me han trasladado como única inquietud de su vida profesional y docente una falta de estrategias, de técnicas, de recursos metodológicos a la hora de planificar una clase, y eso no les ha permitido disfrutar de su docencia en su día a día, de ese proceso de enseñanza y aprendizaje que ha experimentado un bloqueo y que no permitía fluir. En definitiva, es que no disfrutaban de lo que hacían y no se sentían satisfechos al final del día de su trabajo. La verdad es que nos pasamos años en un sistema educativo que está y nos encontramos en piloto automático. Y pese a todo lo que hemos estudiado, pese a todo lo que hemos memorizado, leído, al final no sabemos ni podemos disfrutar de lo que más nos gusta, que tendría que ser nuestro propósito de vida, nuestra vocación. Ese ha sido el motivo que me ha llevado a preparar esta masterclass. Y en esta masterclass te voy a hablar de aspectos clave para que tengas un mayor control del aula. Pero cuidado, cuando te hablo de control, te hablo de hacer las cosas con sentido en la clase, porque todo en el aula tiene un porqué y un para qué. En la clave 1 que te voy a aportar, te voy a hablar de las técnicas para que puedas gestionar tu tiempo con efectividad dentro y fuera del aula. En la clave 2 te voy a dar técnicas para que tengas un mejor control de la clase, entendiendo ese control como el making sense, es decir, que todo lo que fluya en la clase tenga un sentido, tenga un orden dentro del aula, que haya una buena hilación entre las diferentes partes, que haya una coherencia, que no vayamos dispersos, ¿ahora qué hago? Ahora se me ha terminado la actividad, ¿cómo improviso? Donde se pierde realmente el proceso de andamiaje. Es ese control del proceso para que no pierdas los objetivos, porque es eso lo que nos va a liberar de tensión, de estrés, y no solamente dentro del aula, sino también fuera. Además, esto nos hace sentir mejor como docentes, como profesores, y mejorar también los resultados de nuestros estudiantes y su nivel de motivación. La clave 3 que te voy a aportar es el por qué y el para qué transformar esa docencia y la necesidad de realizar cambios en nuestra vida personal. Y esos cambios son desde dentro hacia afuera, porque realmente todo ello va a repercutir en nuestro entorno, pero a todos los niveles. Voy a empezar planteándote 3 preguntas donde vamos a asentar los pilares de esta masterclass. La primera, ¿por qué razón te quisiste dedicar a la docencia? La segunda, ahora, en tu presente, ¿te imaginabas así cuando decidiste en el pasado hacerte profesor o profesora? ¿O te imaginabas de otra manera, diferente a la que hoy eres? ¿Y qué piensas que está fallando entre lo que piensas que debería ser tu vida como docente y lo que está ocurriendo en tu aula en este momento de tu trayectoria profesional? Para este vídeo, revisa esas 3 preguntas. Piensa en ello durante un tiempito y cuando lo pienses, cuando te vengan esas imágenes a la cabeza, cuando lo sientas, sé sincero o sincera contigo mismo y contigo misma. No te autosabotees y escríbelo. Escribe lo que sientes, escribe qué imágenes te vienen a la cabeza, qué palabras, qué frases, todo eso que piensas que sería una buena docencia y lo que es en realidad. ¿Cuál era esa razón fundacional cuando decidiste dedicarte a la docencia y lo que es ahora? ¿Qué diverge y qué piensas que está fallando? ¿Dónde están esas heridas que se están produciendo? Y revisa esa trayectoria paso a paso. Cuando queremos cambiar cosas, lo más importante es pararnos para saber dónde tenemos que hacer esos cambios.
no es importante cambiarlo todo de golpe. Ese proceso requiere un ejercicio de reflexión, de pararnos, de ser sinceros con nosotros mismos y darnos o aportar en esa reflexión máxima confianza, porque realmente es así como vamos a ver qué es lo que no funciona. ¿Realmente quieres hacerlo o es que hay un beneficio oculto por lo que no te interesa hacer esos cambios? Eso sí, hay que empezar por tomar acción en algún momento. Si ahora no es tu momento por cualquier razón, cualquier justificación, ya sea el tiempo, el dinero, las ganas, la energía, no lo hagas. Pero sí que es verdad que hay que encontrar ese momento y hay que tomar acción cuanto antes, porque así vas a tener más tiempo durante tu vida o lo que te quede de trayectoria profesional para disfrutar de eso. Imagina tu aula y piensa qué es aquello con lo que no te estás sintiendo cómodo o cómoda. Piensa si eso que has pensado está en tu mano cambiarlo. Por ejemplo, ¿está en tu mano cambiar el espacio? ¿Está en tu mano cambiar la relación que tienes con tus estudiantes en el día a día? ¿Cómo vives el tiempo? No solamente dentro de la clase cuando enseñas, sino también cuando la preparas. Ese sentimiento transmite inseguridad a la hora de enseñar, a la hora de ejecutar la planificación que has hecho. ¿Tienes opciones de planificar de otra manera para eliminar esa inseguridad y actuar con mayor firmeza dentro de la clase? Y firmeza no es disciplina negativa, sino disciplina positiva, seguridad, confianza, porque esa confianza y esa solidez es lo que te va a dar la oportunidad de poder improvisar con sentido, con buen criterio, sin sentirte ansioso, sin sentir estrés, sin sentir agobio. Oh, me están juzgando los alumnos, se están dando cuenta que no tengo preparada la clase. Párate a pensar en ello, porque eso, si no te está haciendo sentir bien y está en tu poder cambiarla, cámbialas. Vamos a empezando a hablar de la clave 1, el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más preciados a todos los niveles de la vida. Pero no solamente para gestionar el aula, las planificaciones y hacerlas más conscientes, sino también para poder disfrutar una vez que salimos del centro y podamos disfrutar con la familia, llevar a nuestros hijos al parque, ir al gimnasio, no lo sé, tener la vida que quieres tener, pero una vida con calidad. Cuando creamos planificaciones conscientes y entiendo que son esas en las que tengo no solo en cuenta elementos didácticos, actividades, presentaciones, instrucciones, dinámicas, tareas, recursos. Aparte de esos elementos que son muy importantes, también es fundamental que el equipo humano, el grupo humano con el que trabajamos, en este caso mis alumnos, sepamos quiénes son, qué tipo de personalidad tienen, cuáles son sus talentos, cuáles son sus fortalezas, cómo se sienten en su día a día cuando vienen a clase, cuáles son sus gustos, qué les pasa, cuál es su energía, porque un día están eufóricos, otro día están cansados. Eso es lo que le da vida real a una planificación. Es ese grupo humano que va a ejecutar o a vivir esa experiencia que tú le aportas con tu planificación. Y eso tiene que estar presente en el inicio, cuando la escribo. Piensa durante unos segundos con la imagen más nítida que tú puedas de tu día a día en el aula, si eres docente, cómo es tu relación con el tiempo dentro y fuera del aula. ¿Con qué sensación llegas al final del día? ¿Te sientes agotado o agotada? ¿No quieres volver al aula al día siguiente por toda la preparación que conlleva el dar esas clases o esas horas de clase? Si eres docente, piénsalo. Y si no, porque no estás en activo, porque te estás preparando para hacerlo, piénsalo hipotéticamente.
con las estrategias y las técnicas que a día de hoy tienes, o incluso como alumno. Es decir, esa sensación que también teníamos en clase como alumnos observando a nuestros profesores. En esta masterclass me voy a centrar en este tiempo de planificación y gestión, porque realmente mi inquietud es cómo quitarte o cómo liberarte de tiempo en tu trabajo del día a día, cediendo además ese espacio dentro del aula a tus alumnos, porque están ahí y son activos y deben ser activos en el aula. Y no sé si te pasa o te ha pasado, pero a mí durante muchísimos años yo he tenido la sensación de agotamiento. Volví a casa después del trabajo y me tenía que poner a preparar clases para el día siguiente, preparar tarjetas, pensar en recursos, qué ideas, porque yo realmente quería ser buena, quería ser creativa, quería ser innovadora, pensar en qué hacer para que los alumnos se diviertan y les guste dar clases conmigo, para pensar en qué podría hacer para que todo fuera perfecto en el aprendizaje. Una sensación abrumadora que se repetía de lunes a viernes y que realmente estaba quemando mi docencia. Un día me di cuenta y decidí, se acabó. Llegó ese día y dije hasta aquí, porque realmente se me estaban pasando los años y me faltaba parte de esa vida que yo quería para mí. Estaba quemando ese propósito de vida. Yo siempre quise ser docente, lo llevo en mí, es mi vocación, es mi misión de vida, pero no quería pasar el resto de mi vida quejándome de eso. Así que empecé a buscar recursos, vídeos, libros, para tener una buena gestión del tiempo y relacionarme con él de una manera amorosa, para poder disfrutar de cada cosa que hacía. Ahora yo quiero compartirte algunos pasos que me funcionaron y que a día de hoy me siguen funcionando muy bien y a mí me ayudan a gestionar mi tiempo con eficacia. El primer paso que quiero compartir contigo es el siguiente. Siéntate delante del currículum que debes impartir. Estés en el momento que estés y vayas a impartir las asignaturas o la asignatura que vayas a impartir. Piensa qué tiempo tienes para dar esa asignatura, 3, 4, 6 meses desde ahora. Después de ver esos contenidos a lo largo de la planificación de un año, ahora mira qué objetivos tienes cumplidos y cuáles te quedan por cumplir, cada semana, cada mes, hasta que llegue el final del calendario escolar. Después piensa qué necesitas enseñar cada semana. Escríbelo en cuadritos y divídelo en días. ¿Cuántos días te quedan para impartir esa clase? Dependiendo de lo que tengas en la semana, 1, 2, 3, 4, da igual. Divide ese contenido en cada cuadrito de aquí al final del curso. Después, una vez que ya lo tienes todo dividido, eso te va a acercar de una manera más real a las tareas que debes planificar en el aula, especialmente a nivel de presentación de contenido. Nos va a ayudar en el andamiaje, en el apoyarnos, en los conocimientos previos de mi alumno, porque tengo que seguir avanzando y sé lo que sabe, lo que necesito dar y dónde quiero llegar. Eso nos va a dar más energía y nos va a quitar cansancio, porque ahí estamos cogiendo el control de lo que era antes, de lo que estoy dando ahora y de lo que viene después. Esa perspectiva parece que no, pero nos va a ayudar mucho a tener control del espacio y a la gestión, delegando además mucho más tiempo y acción en nuestros estudiantes. Una vez que has dado estos 3 pasos, los recordamos. El primero, dividir por meses, por semanas y después dividir por días. Ahora toca preparar cómo hacerlo y de qué manera tenemos que enseñar con sentido para que sea útil y significativo, además de motivador para los estudiantes, teniendo en cuenta sus ritmos, no solamente a nivel individual de cada uno, sino el grupo, cómo trabaja como grupo esa clase, qué se puede hacer con ellos, qué no se puede y qué tipo de enfoque quiero darle a mi enseñanza. Quiero trabajar por proyectos, quiero trabajar con un enfoque diferente, quiero utilizar recursos donde tengo que salir del aula,
fuera de clase, en la calle, dentro del aula, en salas tecnológicas, no lo sé. Pero ¿con qué tiempo cuentas a lo largo de esos meses para hacer este tipo de actividades? Y esto es muy importante, prepararlo no solamente para cuidar de nuestra energía, sino también para ceder dentro del aula más tiempo de acción a los alumnos. Porque yo no entiendo el aprendizaje sin acción por parte de ellos. Si hay que explicar un contenido, que sean ellos quienes lo preparen. Incluso presentarle ese nuevo contenido al resto de su clase, que entre ellos se genere esa sinergia de ayuda, que haya debates, que haya pensamiento crítico, que ellos manipulen el conocimiento, que la clase sea un juego del conocimiento. Tu misión no es ponerte a contar toda la historia en 40 o 45 minutos, copiando ideas en la pizarra. Tu misión es otra, porque entre otras cosas, después de unos minutos, ellos desconectan. No creas esa curiosidad. Dales un papel activo, que haya una interdependencia positiva entre ellos. Que entiendan que el trabajo de uno sea como un puzzle, la pieza que encaja en el trabajo de otro. Que se conecten entre ellos. Y ahí tu papel es el de facilitador y guía en ese proceso que tú previamente has organizado. Tú le debes dar pautas, pero no hacerlo. Tu planificación es muy importante, que tengas muy claros los objetivos que quieres dar esa semana. Esas pequeñas tareas o microtareas que están relacionadas con los contenidos que vas a impartir para alcanzar el objetivo general. Una vez que tienes esas microtareas, tienes que pensar cuál es la mejor dinámica de grupo. Y para eso tienes que tener muy clara en tu mente la carita de cada alumno. ¿Cuáles son los alumnos que mejor podrían trabajar esas microtareas creando ese trabajo cooperativo? Usa lo que ellos saben, las redes, los recursos audiovisuales, las aplicaciones. Tú no tienes que saber de todo, ellos saben usarlo. Tú oriéntalos en la modalidad de recursos que quieres trabajar. Oriéntalos en cómo desarrollar y trabajar ese contenido. Pero la acción es de ellos, delega en ellos. Ellos lo saben hacer muy bien, confía. Y además hacen algo que ellos controlan, donde sienten que son útiles, que dominan. Lo más importante para esto es que tú tengas una ficha de trabajo, que tú organices ese trabajo en casa. Imagínate que eres el jefe de un departamento, de una empresa, y tú para sacar un producto al mercado tienes que delegar en personas que trabajan en ese departamento y que son expertise en ese campo. Pero son ellos los que desarrollan la tarea. Tú simplemente puedes coordinar, puedes decir qué tarea necesita hacer cada persona, pero son ellos los que se gestionan de manera efectiva su trabajo, dándoles además tú esa oportunidad de gestionarse, siendo ellos conscientes de esos talentos, de sus talentos. Tú lo que haces es valorarlos y fomentarlos para que ellos realmente aporten lo mejor de manera individual de cada uno en esa tarea. Eso es una ayuda directa. Los estás direccionando. Direccionas sus talentos, direccionas sus destrezas, direccionas esa adquisición del contenido, dándole el valor que ellos pueden dar a ese conocimiento. Esa autonomía que tú le vas a dar a los alumnos te va a liberar mucho tiempo de ti. Tú eres el espectador o la espectadora. Te va a dar tiempo para saber y diagnosticar dónde están esos bloqueos o esas necesidades. ¿Qué alumno necesita qué? ¿Qué alumno no está evolucionando en algún aspecto concreto? Y eso solamente se puede trabajar con perspectiva, porque si estás dentro, ocupado y ocupada en acción, tú no puedes ver y observar. Pero si tú le das la ficha y el alumno trabaja por sí mismo, tú tienes ese espacio para observarlo. Porque si no, te estás perdiendo mucho del proceso de enseñanza. Y además les estás restando momentos de aprendizaje. Vamos a pasar a la clave. La clave 2 es hacer las cosas con sentido y apostar por la curiosidad que debe llevar ese aprendizaje.
Todo proceso tiene que llevar una estructura y un sistema de engranaje. Eso es hacer las cosas con sentido, es tenerlas bien estructuradas en una base sólida, en buenos cimientos, que desde fuera, aunque parece que hay caos, es un caos organizado, es un caos creado con sentido. Es muy importante conocer para eso nuestro entorno y nuestro espacio de enseñanza, no solamente como espacio, sino también como grupo. Acércate a ellos, comunícate con confianza. En esto es muy importante la PNL y el saltar o el superar esas creencias limitantes que tenemos a nivel comunicativo, en el aula. Investiga qué les gusta hacer en la clase, cómo les gusta aprender. Desde el inicio intenta conocer sus inquietudes, sus talentos, dónde se sienten cómodos trabajando, haciendo qué. Para eso ellos van a tener un papel activo en el aula y se van a implicar. Yo siempre le digo a mis profesores, de todo lo que has escrito en tu planificación, piensa, ¿qué es lo que pueden hacer tus estudiantes que estás haciendo tú? Porque si ellos lo pueden hacer y lo estás haciendo tú, hay algo que está fallando. Estás restando esa oportunidad de aprender. Llévate la planificación lo más ajustada, no a ti, sino al grupo, ya que eso te va a permitir estar más presente en el aula, más consciente de cada cosa que se está haciendo, observando a cada uno cómo trabaja de una manera más personalizada, atendiéndolos siempre que te necesiten, porque tú estás liberado o liberada. No todos calzan el mismo zapato. Yo no hago la misma mentorización con un profesor que con otro, cuando estamos dentro del programa ICTM. Cada profesor es diferente. El programa se va modificando, porque mi estilo de calzado es diferente al tuyo, mi forma de andar es diferente. ¿Por qué me pones un zapato de tacón estrecho de charol rojo con tacones si yo lo que quiero es correr? Entonces, si lo que quieres es correr, voy a adaptar el mejor calzado para que corras. Hay cosas que no funcionan en el aula porque no tenemos esa perspectiva para cambiar la dinámica y dar soluciones en ese momento de la clase. Solamente podemos hacer eso si cogemos distancia. Y también el poder planificar teniendo al grupo presente nos va a ayudar a liberarnos de muchísimo estrés. Porque pienso, se me ha acabado la actividad, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué improviso? Porque cuando planificamos conociendo al grupo, estamos preparando actividades extras, un as debajo de la manga, por si esta persona que va normalmente más rápido necesita una actividad extra. O hay ritmos de estudiantes que son más lentos, no pasa nada. Vamos a crear dinámicas que les ayuden, ¿no? Que se ayuden entre ellos. Pero si eso está planificado, sí es efectivo y nos quita ese miedo a la posible improvisación. Es aprovechar esos momentos del aula en lo que algo no está funcionando o que el nivel de energía o de motivación ha bajado, aprovecharlos para hacer algo, pero algo bien hecho con sentido, porque estamos acostumbrados a observar y eso nos va a solucionar muchos fracasos de clase en nuestro día a día. Al principio te va a suponer un esfuerzo extra quizás, pero yo te aseguro que una vez que tú sistematices esto que te estoy comentando, te vas a alegrar. Coge un diario, un cuaderno, apunta cosas del día a día con el nombre de cada alumno, con otras páginas que dedicas a procesos, etc. Un trabajo de apuntes del día a día que te va a ayudar a autoevaluarte y que te va a ayudar también a ver cómo se relacionan los estudiantes entre sí, cómo se relacionan con la asignatura, dónde están sus debilidades con lo que estás aportándoles en tu asignatura en concreto. Todo eso te va a ayudar, pero no lo memorices, escríbelo.
porque eso te va a permitir que tu planificación fluya, no solamente a la hora de prepararla, sino a la hora de ejecutarla también. La clave 3 es en poder entender el por qué transformar tu yo personal es tan importante para transformar tu docencia. Tenemos que llegar a ser profesores conscientes y para eso hay que trabajar con ese nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia se trabaja parándonos. Tenemos que pararnos a reflexionar sobre nuestra trayectoria de vida. Recuerda que todo lo que sucede en el aula es un espejo de nosotros. Es un espejo porque hay una interconexión entre la clase y lo que son las diferentes facetas de nuestra vida. Tenemos que tener muy en cuenta que como nosotros nos sintamos dentro del aula, eso va a influir al 100% en el clima, en el ambiente, en el comportamiento de los estudiantes, de los alumnos dentro. Por eso es muy importante trabajar el ámbito socioemocional en ese espacio. Hacer una reflexión de quién soy en mi presente como resultado, pues de un recorrido de vida a nivel de creencias educativas, de cultura de aprendizaje, de desarrollo personal, etc., es fundamental. Hay que pararse. Porque si no cambiamos esa pieza, no vamos a poder hacer cambios en otras. Y quizás en otras a nivel de gestión y de control del aula. Te pregunto ahora, ¿cómo te sientes contigo mismo o contigo misma? ¿Eres consciente de tus fortalezas, de tus debilidades, de tus carencias como docente? Porque todos las tenemos y todos las seguimos trabajando en nuestro día a día, porque todos queremos mejorar nuestra calidad de enseñanza, aumentar nuestra confianza, aumentar nuestra motivación. A la hora de proponer ideas es muy importante el tener esa seguridad y conocerlos muy bien nosotros, superar esas creencias que nos limitan constantemente. A la hora también de hablar con los padres, de construir con nuestros colegas dentro de un departamento. Necesitamos cimientos sólidos, resistentes, bien trabajados, reparar grietas posibles que han estado ahí y que han venido ampliándose o ensanchándose a lo largo de nuestra trayectoria. Cualquier tema personal que tengamos, no solamente en casa, sino también a nivel social, a nivel personal, etc. Hay momentos en la vida que crean esas fisuras, esas grietas que están repercutiendo en nuestra vida profesional. Y hay también programaciones que traemos de muchísimos años de educación que bloquean nuestro presente y que nos limitan para alcanzar con éxito lo que queremos a día de hoy. Y esto es lo que hay que trabajar. Plantéatelo y te invito a plantearte si esos problemas que tienes como docente en el aula son repetitivos. Porque si has cambiado de aula, si has cambiado de centro y ves o sientes que esos problemas persisten y no te están permitiendo esa comodidad dentro de tu docencia como profesor o profesora, quizás tendríamos que pensar si esos problemas no tienen su origen en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida social. Hay que pulirlos. Hay que limpiarlos, hay que repararlos y hay que borrarlos. Entonces, si sientes que tus planificaciones no son correctas porque no estás integrando todos estos elementos claves, quizás no estás rentabilizando o sacándole provecho a ese trabajo que tanto te está costando antes de dar las clases. Si estos factores tan importantes en la gestión de clase, que se pueden trabajar de manera efectiva y positiva en este espacio, no te está haciendo bien, sino todo lo contrario. Pese a todo, tienes sensación de pánico, tienes sensación de agotamiento, de no avanzar, de estar en bucle dentro de la clase con ese malestar. Es que quizás no estás teniendo el control, todo lo contrario, todo se está descontrolando. Los alumnos están teniendo relaciones disruptivas quizás por este descontrol.
y realmente lo que te está es costando dirigir o redirigir tu aula. Es muy importante no tenerle miedo a todos estos cambios, no solamente a la tecnología, que es una aliada y que nos ayuda a conectar con muchos de nuestros alumnos, sino es muy importante mejorar las habilidades socioemocionales en el aula, aprender a crear hábitos transformadores para nuestro éxito. Que te jubiles de tu profesión con esa sensación de que hiciste lo mejor que pudiste hacer y que se quede ahí la mejor versión de ti, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y todo esto hay que vivirlo de una manera coherente, lo más coherente que puedas, porque tienes que ver si para que lo que pensaste ese día de tu docencia coincida con lo que eres ahora, con esa versión que eres ahora. Todo esto y mucho más te lo voy a enseñar en el curso o el programa ICTM Focus on You de mentoring y coaching educativo que impartimos dentro de Extintra, con el fin de que tengas una docencia satisfactoria, para que te sientas en tus zapatos, trabajando contigo de una manera muy personalizada, para que puedas inspirar tú también a otros docentes. Si deseas tener información sobre este programa y cómo lo desarrollamos dentro de Extintra, puedes agendar una llamada y ahí valoraremos si podemos ayudarte en esos cambios que tú concretamente en tu contexto necesitas hacer para que empieces a disfrutar una nueva etapa. Vamos a valorarlo juntos. Si no, puedes visitar nuestra página web primero con una información más general de nuestros servicios en www.extintra.com. Espero que esta masterclass haya sido de gran utilidad para ti.